Y cuando llega el momento del final de nuestra vida, hay un asunto que es importante considerar antes de que esto ocurra, y esto es el costo que implica morirse. Esta es la información. Si algo en esta vida todos tenemos seguro, es la muerte. Ya sea repentina o anunciada, el ser humano debe pasar por este proceso y llegar a un ataúd. Algunos centros funerarios ofrecen paquetes que incluyen diferentes servicios, desde los trámites hasta la inhumación. Aquí con nosotros un precio estándar, un precio base, es de 12,760 pesos. Este es un servicio completo que te incluye desde lo que es la recuperación del cuerpo, el embalsamamiento, el ataúd, tu sala de velación, los trámites que se hacen ante las dependencias de gobierno, como es la Secretaría de Salud, Registro Civil, para poder llevar a cabo ya sea la cremación o la inhumación. Para que se dé una idea, si contratara por separado los servicios, el traslado del hospital a la capilla o al domicilio cuesta 1,160 pesos, la capilla de velación 4,250, el camión para la inhumación o cremación 1,740, empleado de maniobras 1,044 pesos, carroza de servicio 1,160, servicio de embalsamamiento 2,800 y la cremación 3,508 pesos. En muchas funerarias estos servicios se pueden pagar con tarjeta de crédito. Aunque a nadie le gusta pensar en su muerte, lo cierto es que al planear con anticipación este tipo de gastos, el ahorro puede ser hasta de un 50%, ya que las personas que lo adquieren previamente tardan en utilizarlo cerca de 10 años. Con ello también se evita que sus seres queridos sufran un fraude debido a la vulnerabilidad que se vive en ese momento. ¿Y usted ya ha pensado cómo será su funeral? Con imágenes de Sergio Villanueva, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.